En este vídeo de hoy te quiero compartir cómo a través del perdón de un curso de milagros y el soltar las proyecciones de juicio hacia los demás, me quité una deuda de 80.000 euros de encima. Y te voy a enseñar cómo hacerlo a ti si tú estás viviendo ahora situaciones de deuda. Primero te voy a contar qué es lo que pasó. Yo hace unos 7 años estaba en el consejo de administración de una empresa a la que me habían invitado a entrar como socio. La cuestión es que realmente yo no llegué a hacer nada dentro de la empresa, pero mi nombre estaba ahí como vocal. Unos años después, que ya me había olvidado del tema y yo ya estaba en otra empresa y me había empezado ya a ayudar a las personas haciendo sesiones 1 a 1 y demás, me llega una carta de Hacienda que me casi hace que me caiga para atrás, en la que me reclamaban a mí como responsable de una deuda que estaba dentro de la empresa de unos 80.000 euros. Yo no sabía nada de eso porque esa empresa yo pues me fui, pero cometí la irresponsabilidad de no sacar mi nombre del consejo de administración. La cuestión es que esa empresa tenía unas deudas y como no habían encontrado a los otros miembros del consejo de administración, pues directamente Hacienda me encontró a mí y me dijo, me lo debes tú. Evidentemente era de manera totalmente injustificada, Hacienda ya sabéis cómo funciona, pero bueno, no aquí este vídeo no es para criticarla porque al fin y al cabo Hacienda es el resultado de la conciencia media de los españoles. La cuestión es que lo primero que hago, aparte de cagarme encima, es llamar a los socios y decir que había pasado, que era esto, que me había llegado a mí y que no tenía ninguna justificación. Bueno, después de una pequeña discusión, pagamos un abogado para presentar una reclamación ante el Tribunal Económico. Eso pueden pasar meses y meses y tú no te enteras. La cuestión es que alrededor de 9 meses después, esperando, durante esos meses yo ya no me acordaba, evidentemente eso sí sigue pesando, aunque tú no seas consciente y no pienses en ello, eso sigue pesando, ¿vale? Uno de los socios justamente con el que yo más conflicto tenía y al que incluso culpaba, aunque no tenía razón de ser, pero bueno, en mi mente era culpable porque fue el que me invitó a entrar, coge y me pide ayuda para que le haga unas sesiones porque se encontraba en un mal momento. Evidentemente, al principio, durante un momento dudé, pero yo me dedico a ayudar a las personas y mi compromiso es ayudar a todo el que me lo pida. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese proceso en el que yo le estaba haciendo una psicoterapia a esta persona y empecé a entender de dónde venían todos esos conflictos que yo tenía con él, pero que en el fondo no estaban justificados, yo hice un acto de perdón. Porque el perdón del curso de milagros lo que te dice es que perdonar es entender que no hay nada que perdonar. Y eso se da en que a través de la psicoterapia que yo lo hice, entender un montón de situaciones que se habían dado cuando yo estaba con él y es como que solté cualquier tipo de juicio que yo tenía hacia esa persona. O sea, literalmente todo lo que pensaba, lo que pensé es cómo he podido pensar yo mal de esta persona. ¿Vale? Y ese acto fue soltar todo, absolutamente todos los juicios, todos los pensamientos. Una vez que lo solté, terminamos la sesión, a los días le hice otra sesión y se podría decir que yo estaba en paz completamente con esa persona. Al mismo tiempo, yo hice un acto, porque los que estamos en este camino, una de las cosas que yo te voy a enseñar es la importancia de la honestidad completa y responsabilidad completa sobre tu vida. Una de las cosas que te dice el curso de milagros o cuando yo hago psicoterapias, enseño, es que tú puedes tener en tu pasado acciones y comportamientos de los cuales no te acuerdas, cuya intención fueron poco honestas, y eso te puede repercutir en el futuro o en tu presente como una culpa inconsciente. A través de una culpa inconsciente, tú vives ciertas experiencias para intentar compensar esa culpa, como si creyeras que mereces un castigo, pero esto muchas veces es inconsciente. Entonces yo estuve analizando los motivos por los que yo entré en la empresa, es decir, por qué yo acepté ser miembro de un consejo de administración. Y este punto es clave, porque este punto de honestidad es uno de los pasos que tú tienes que seguir a la hora de tratar con tus deudas. El primer paso es honestidad radical y responsabilidad total. En mi caso, el motivo por lo que yo entré, esto después de hacer un proceso de autoconocimiento y de honestidad, yo entré porque creía que era incapaz de generar ingresos por mí mismo y tener mi propia empresa
Y inconscientemente los usé a ellos como una forma de parasitación. Porque, bueno, si yo entro con ellos seguro que me darán acciones, ganaré dinero, tal, y yo no voy a tener que tomar las decisiones que yo sé que son mi responsabilidad. Es decir, pues tomar todas las decisiones complicadas que te genera el tener tu propia empresa. Entonces, primero lo que hubo ahí es un acto de egoísmo por mi parte y de querer utilizar sus energías, vamos a decir, como un vampiro energético, para alcanzar mis objetivos que creía que no podía alcanzar por mí mismo. Eso fue uno de los puntos, que es ese acto de responsabilidad primera que tú tienes que hacer. Y luego haces un acto de soltar todo eso y decir, vale, pues ahora me toca ser responsable. Ese es el punto 1. Punto 2 es el dejar ir de David Hawkins. Una de las cosas que yo hice es que a mí me era muy complicado mirar, después de haberlo mirado la primera vez el papel en el que me reclamaban 80.000 euros y antes de que hubiera todos estos juicios, lo que hice es poner la hoja delante mío y practicar durante varios días el dejar ir. El dejar ir de David Hawkins, por si no lo sabes, es hacer una meditación en la que tú estás sintiendo las emociones reprimidas o que estás experimentando en vez de querer huir de ellas. Normalmente los seres humanos queremos huir de las emociones que nos resultan incómodas. En este caso yo huía del miedo que me generaba la responsabilidad. Entonces lo que yo hice durante varios días es tener la hoja mía, la hoja de Hacienda delante mía y estar mirándola durante varios días y estar practicando el dejar ir, es decir, el no voy a huir de esta emoción, me quedo meditando y sintiendo esta emoción, porque eso es lo que me impedía a mí actuar desde la responsabilidad y montar mi propio negocio en el caso de lo que quisiera o emprender, que era una de mis limitaciones. Después de eso, lo que pasó es que unos 9 meses después, mientras estábamos esperando la sentencia, es que el socio con el que yo, digamos, más culpaba, me vino a pedir ayuda para que le hiciera una psicoterapia. En el proceso de psicoterapia, yo ahí hice un acto de perdón, en el que al explicarme toda su situación, toda la situación vivida, todo lo que pasaba entre bambalinas, mientras yo tenía los conflictos con él, porque estaba en la empresa con él y yo proyectaba juicios hacia él, llegó un momento en el que hubo un entendimiento tan profundo de su situación que automáticamente hubo una corrección en mi mente en el que yo pensé, ¿cómo he podido pensar mal de esta persona? Y ese acto de arrepentimiento soltó todos los juicios que yo tenía hacia esa persona, que al mismo tiempo esa persona me representaba todo ese acto de valentía, de emprendimiento que yo había negado en mí. Y al perdonar y al darme cuenta de que no había nada que perdonar, es decir, es cómo he podido pensar yo esto de esta persona, automáticamente solté todos esos juicios. ¿Y sabes qué pasó? A los 5 días sale la resolución de la sentencia en la que me absuelven de la deuda. Tienes que entender que todo lo que tú vives en el presente es una proyección de tu estado mental, de todos los juicios y de todas las emociones reprimidas y de la culpa inconsciente, que es parte de una emoción reprimida. Entonces, tienes que hacer un acto de responsabilidad. Si tú tienes deudas ahora mismo, primero tienes que ser honesto contigo misma o contigo mismo y hacer lo puedes escribir en un papel, ¿no? Es reconocer que tú te has metido en esa situación y que tú ahora tienes que actuar desde la responsabilidad. En mi caso, evidentemente era una deuda que a mí no se me debía, digamos, haber cargado. Pero eso sucedió porque yo no fui responsable y porque mis intenciones fueron egoístas a la hora de entrar en la empresa. Piensa que no importa lo que hagas, lo que importa es la intencionalidad consciente o inconsciente que hay detrás de lo que hagas. Eso es lo que te va a traer ciertas situaciones en el futuro o en tu presente a día de hoy. Entonces tú tienes que mirar esas deudas y reconocer esa intención que había detrás tuya cuando tú generaste esa deuda, ya sea por un préstamo, ya sea porque te metiste donde no debías meterte, y reconocerlo. No para culparte, sino como un acto de reconocimiento. Luego tienes que mirar tus deudas de frente y practicar el dejar ir, el dejar de huir de esas emociones. Tienes que estar presente con esas emociones y practicar el dejar ir, que es, como he dicho, es la meditación en la que tú observas la energía que te genera el cuerpo para no huir, para enseñarle a tu mente a que no debe huir de eso y poco a poco irá desapareciendo.
Y luego es perdonar todos los juicios que hayas proyectado, en el caso de que haya sido contra otra persona, pues contra otra persona o contra ti mismo. Tienes que hacer ese paso, tienes que, a través de ese paso tú empezarás a cambiar de tu vida y claro, luego tienes que actuar en consecuencia. Si tú realmente eres responsable de esa deuda, es decir, porque tú fuiste irresponsable y contrataste un préstamo de manera y no lo estás pagando, ahí tienes que hacer un acto de, vale, ¿cómo lo puedo pagar? De afrontar la responsabilidad. Pero desde la calma, no desde la culpa, no desde el resentimiento, sino desde un estado de paz. Y para hacer ese estado de paz primero tienes que ser honesto, responsable y soltar los juicios y dejar ir, y hacer el dejar ir. A través de esos pasos podrás actuar desde un estado de paz y te puedo garantizar que todo se te dará de manera natural. Ya sé que puedes estar pasando un momento de miedo y demás, pero te puedo garantizar que si confías y haces esto, te irá bien. Es decir, aunque estés ahora mismo en una situación complicada, si tú empiezas a practicar eso, ya verás como poco a poco se te va a ir desbloqueando y te va a ir llegando el dinero que necesitas para ir pudiendo pagar la deuda. Eso es todo por ahora. Sígueme en Instagram porque ahí voy subiendo contenido diario y si quieres mis servicios están abajo en la descripción.